pensar en el público, me gusta poner a las personas en contexto, que la gente entienda quién está ahí, por qué me está hablando de esto. Entonces, primero quisiera tener una conversación bien sencilla, resumida por usted, para no cansar a la audiencia, de quién es Bolívar Troncoso, qué le motiva a hacer lo que usted ha hecho toda su vida. Muchas gracias. Buenos días, distinguido público, gente muy querida, frente a uno. A nombre de la Fundación Sabores Dominicanos y mío propio, les agradecemos infinitamente esta honorable invitación. Y un resumen: Bolívar Troncoso es un hijo de un panileco casado con una señora del este, ambos rurales, campesinos, que nace en el campo, se cría en la ciudad, en la zona colonial, y que hace una integración, un maridaje entre el campo y la ciudad, y eso es lo que le despierta el interés por las cosas dominicanas y por estudiar, y se convierte en un apasionado de su país y en un amante consuetudinario de lo que es República Dominicana y todos sus valores. Creo que eso quedó bien claro. Entendemos ya un poquito lo que representa para usted la cocina dominicana. Y la realidad es que nosotros en Culinary Group y The Plus Workshop, los creadores de Caribe Gastronómico, hemos tomado trabajos de la Fundación Sabores para lograr entender un poco la cantidad de información que se puede encontrar cuando se habla de la cocina dominicana. Hay 1 millón de libros escritos, hay 1 millón de videos, hay 1 millón de páginas de internet que hablan de muchos ingredientes, de muchos procesos históricos que fueron construyendo lo que es hoy la cocina dominicana. Y de manera específica hemos seleccionado un libro publicado en el 2016 por la Fundación Sabores, la cual el señor Bolívar Troncoso preside, donde hacen esa narración sintetizada, pudiese decir, de esos momentos históricos para la evolución de la República Dominicana desde 1492, cuando el almirante Cristóbal Colón llegó a la isla, a Santo Domingo, la isla de la Española, que él pensaba que había llegado a la India inicialmente. Y hemos seleccionado, para poder contar esta historia, 3 periodos que entendemos fueron los que más marcaron. Entendemos nosotros, por favor, corríjanos. Siempre digo que por favor no corrijan, porque yo soy administrador, yo dirijo una empresa, yo no me dedico a estudiar a profundidad de estos temas, por eso tenemos a personas como usted. Esos 3 periodos son la dieta taína, la dieta en la época de la colonización y la influencia africana. Entonces, don Bolívar, háblenos un poco de imaginémonos que estamos ahora mismo en una aldea taína y tenemos nuestro cacique, tenemos los nitaínos. ¿Cómo funcionaba la alimentación? ¿Cómo funcionaba la dieta? Háblanos un poco de eso. Mira, la sociedad taína es una sociedad que viene de la cultura arahuaca, que se desarrolla en la cuenca del río Orinoco, en Sudamérica, entre lo que hoy es Brasil, las Guayanas, Venezuela, Colombia, y como viene de la selva, es una cultura de tubérculos, de raíces, de frutas y de pescados, productos condimentados, de condimentos. Okay. Y evidentemente los productos del mar. Exacto. Más que pescado, fundamentalmente crustáceos. Okay. Tú encuentras en los enterramientos indígenas, y es un predominio de ostras, ostiones, lambí, porque era lo que encontraba en los humedales. Y me imagino que era más fácil de recoger. Más fácil coger un crustáceo que coger un pescado. Entonces nosotros pudiésemos decir que hay una relación ancestral entre el taíno de nuestra isla con el taíno de México, de Sudamérica. De Sudamérica, Venezuela, Colombia, Costa Rica, sí, la Guayana, Brasil, es correcto. Hay un vínculo porque ellos vienen en oleadas migratorias
¿Ellos venían por mar? Ellos venían en Yola, conectando las islas, que es una cadena. Las Antillas. Que se conectan las menores con las mayores. Y es interesante, en esta isla encontraron las mejores condiciones climáticas, los mejores suelos, el mejor ambiente, al punto de que su establecimiento creó 5 grandes cacicazgos y el mayor desarrollo poblacional y cultural de todas las Antillas. Inclusive la cultura taína es más rica en esta isla que en Sudamérica, porque aquí fue que se combinaron, se interactuaron con el sistema, con el medio ambiente, y lograron una evolución y un desarrollo extraordinario. Nosotros tenemos la mayor cantidad de museos con objetos taínos en toda América. Nosotros tenemos los instrumentos de piedra, de madera, de cestería, de cerámica más rico y más importante del mundo entero en términos de cultura arahuaca taína, y esos elementos son únicos en el mundo. Por ejemplo, en un museo de Londres está la escultura de piedra del dios de la lluvia, Boinayer, con las lágrimas. Tú tienes que los cronistas de India decían que en la cultura taína la mujer tenía derecho a enamorar al hombre, que en esta cultura nuestra ahora es que eso pasa. ¿Y cómo lo hacía? Agarraba una cerámica y hacía una obra, una ánfora de cerámica que tenía una característica, forma de corazón, en ambos extremos tenía las mamas y la boca era el falo del hombre, y se le entregaba. Si el hombre la aceptaba, había matrimonio. Si no, entonces se tenía que enamorar de otro. Había que seguir buscando. Es correcto. Ok, y entonces, ya pasando al tema de que todos esos taínos están aquí, nosotros podemos decir que hoy, en la dieta dominicana, seguimos teniendo ingredientes y platos, pudiésemos decir platos terminados de los taínos. Tenemos el casabe, correcto, que era ellos comían desayuno, comida y cena. Era los 3 golpes. Pero tenemos un plato que se hizo en la región este del país, donde la yuca no progresaba porque había poco suelo en la llanura. Eran suelos que surgen del fondo del mar, y lo que había era mucha caliza. Entonces ahí se desarrollaba de forma natural una planta tubérculo que se llama guayiga. Yo he leído sobre la guayiga. De la guayiga ellos hacían un pan que se llama chola, que no lo heredamos de ellos, como tampoco heredamos el casabe de ellos. ¿Qué pasó? Negro. Ok, y hoy en día usted conoce lugares donde hay guayiga. O sea, si yo quiero hacer un plato, bueno, no yo, porque yo no cocino. Si Paulette, que es la que está representando la cocina taína en Caribe Gastronómico, si Paulette quisiera hacer un pan de guayiga, que creo que hacían un pan súper raro, muy rico, muy rico. En el sur. Sí, mira, hay 2 sitios donde todavía se conserva la tradición. Guayacán, hay una señora entrando a la playa pública que una vez a la semana hace chola. La chola es de la guayiga, de la harina de guayiga. Okay. Y después en la zona del sur inmediato, San Cristóbal y sus campos, se hace mucho y no le llaman chola, le llaman bobote. Entonces yo le quiero hacer una pregunta. Si por ejemplo nosotros hacemos un trabajo de promoción de la guayiga y de esos platos que salen de la guayiga, ¿hay suficiente producción para que todo el dominicano pueda comer guayiga? Mira, la guayiga crece silvestre en toda la llanura del país, desde San Cristóbal hasta Punta Cana. Entonces hay guayiga en cantidad industrial y no está sembrada. Pero además de la chola, una de las bebidas que más los emborrachaba era precisamente el sacado de la chola. Ellos ponían a fermentar la guayiga, la guayaban, la rayaban, la ponían a fermentar, la ponían al sol para que botara la toxina, muy tóxica, y preparaban una bebida que era como el Maví, sí, pero mucho más, tenía mucho más grado de alcohol. Sí, porque yo conozco un poco sobre esa parte de la cultura taína. Ellos tenían sus rituales, y parte de sus rituales era utilizar este tipo de bebidas, y ellos sentían que esas bebidas lo conectaban con sus
ancestros. Con sus ancestros, con sus dioses. Correcto. ¡Wow! ¡Qué chévere! Así es. Pero mira, un elemento que hay que destacar del aporte taíno a nuestra gastronomía es que los sabores más espectaculares de la gastronomía dominicana están en los condimentos taínos. ¿Cuáles son esos condimentos? ¿Qué condimentos taínos nosotros tenemos hoy que podemos buscar en el supermercado nacional? El cilantro ancho, culantro ancho. Eso le da un sabor al sancocho único. El cilantrico, los ajíes gustosos. Esos son condimentos de los taínos que generan un tipo de comida dominicana con un sabor diferente a todas las que hay en las 30 islas del Caribe. ¿Y pudiese? ¿Por qué? Porque en las otras islas del Caribe la influencia de las especies asiáticas ha sido muy marcada. Y tú te vas a todas, incluyendo Cuba, y por ejemplo usa mucho el comino, que es muy fuerte y le da un gusto y un olor diferente. Claro. Pero en la comida dominicana no hay ese tipo de condimentos, por lo tanto, el sabor, o sea, eso que le da esa característica propia al condimento y al sabor del sancocho, de las habichuelas rojas, de los platos nuestros, eso es único en el mundo. Ok, entonces nosotros pudiésemos decir que a nivel de herencia taína, la base de la cocina dominicana, que es el sofrito que se hace con el ají gustoso, con la cebolla que trajeron los españoles, el ajo que también trajeron los españoles, la base del sazón dominicano, de sancochos, guisos, es una herencia taína porque son... Mira, es una mezcla. Una mezcla, es como yo llamo un sincretismo étnico-cultural gastronómico. ¿Por qué? Porque los taínos aportan esos elementos que yo te digo. Los europeos traen el ajo, la cebolla, pero los africanos traen su sazón. Esos sazones que hacían los africanos con poca grasa, pero con todos esos elementos y mucha salsa. Eso es lo extraordinario. Cuando hablemos de la parte africana, yo te voy a explicar por qué nuestro sazón es tan diferente y sabe diferente por esos elementos de Europa y de aquí, de esta isla, que no tienen otras islas del Caribe. Para pasar a hablar de la influencia de los españoles en la gastronomía dominicana, a mí me gusta hacer un ejemplo, porque yo soy una persona práctica de ejemplos. A mí me gusta que la gente me entienda de la manera más clara posible. Yo tengo un amigo que su madre era vegetariana, es vegetariana, y en sus primeros años de vida él no comía carne, porque él vivía con su mamá. Entonces en su casa se comía lo que su mamá decía, hasta que él tuvo cierta edad y pudo decir: yo quiero comer pollo, yo quiero comer churrasco. Yo creo que esa dinámica que sucedió en esa casa de mi amigo fue una dinámica muy parecida a lo que pasó cuando llegaron todos estos españoles a conquistar. Ellos vinieron y dijeron: esto es lo que aquí se va a comer, porque esto es lo que nosotros comemos, tú que eres mi esclavo, prepárame tal o cual cosa. Fue más o menos así lo que sucedió. Abunde un poquito sobre eso. Es correcto. Acuérdate que la llegada de los españoles a esta isla es un proceso de conquista y colonización. Ellos vinieron, claro que venían a conquistar. Por lo tanto, la imposición de toda su cultura, la política, la gastronomía, la vestimenta. Fíjate que nosotros somos un país que vestimos ropa de clima templado o clima tropical. Es correcto. O sea, eso fue impuesto. Claro, los anglosajones fue peor, porque tú te vas a las islas anglosajonas y todavía usan traje con este calor tan terrible que lo que sudan es óxido de batería. Digo yo, eso es terrible. Y en materia de gastronomía eso es así. Ellos impusieron, claro, una cosa es imponer y otra cosa es lo que la negra, que era la que cocinaba, primero esclava y después mulata, le imponía a ese sazón, que después lo embrujaba a ellos y se quedaban calladitos y la degustaban y se daban su buena hartura. Ok, antes de llegar hacia todo lo que sucedió con los africanos, porque hemos decidido dividir la conversación en tres partes. La parte taína, que ya la vimos, ahora estamos hablando un poquito de lo que sucedió con los españoles. Yo leí por ahí, José Guerrero dijo
que en el primer viaje, o sea, cuando los españoles llegaron aquí, usted por favor corríjame, ya llegaron casi vacíos, ellos casi no tenían alimentos, ya no tenían casi reservas. Cuando ellos llegaron aquí se dieron cuenta que no habían llegado a la India, se encontraron con los taínos, me imagino que ahí se desprendió el bombillo y dijeron, wow, pero esto es negocio, aquí esto está virgen. A lo que llegaba el viaje, el otro viaje de barcos, porque ellos llegaron todos secos, sin nada, ellos tenían que comer algo de carne, y los taínos no comían carne. Bueno, comían carne, pero no comían cerdo, no tenían pollo, no tenían res. Ellos comían ¿qué carne? Ellos comían caracoles, ellos comían... Mira, los taínos tenían consumo proteico y ellos sabían. Lo que pasa es que los consumos proteicos tenían su momento. Por ejemplo... No era todos los días. No. Los que vivían en el sur tenían muchas iguanas y tenían muchos cocodrilos que lo consumían. Pero el cocodrilo era casi ritual. Los que vivían en el este comían mucha paloma, tórtola, comían el solenedón para dos y la jutía. Entonces eso de caza y pesca no era común en la sociedad taína como era en la sociedad europea, donde criaban un cerdo, lo mataban, lo salaban y lo colgaban en el tendero, y cada vez que querían cortaban, freían y tajos con víveres, ¿no? ¿Y en qué momento los taínos consumían carne? Estoy ahí echando un poquito para atrás porque usted me está abriendo la mente con un tema nuevo. Nosotros tenemos nuestra cultura hoy que todos los días comemos carne, o por lo menos de 7 días, 6 días comemos carne. ¿Qué momentos los taínos comían carne? ¿Y qué momentos no? Eso estaba en función de la caza y la pesca. Okay. O sea, acuérdate que la mujer era la que, el hombre preparaba la tierra, sembraba la yuca, la mujer la cosechaba, hacía el casabe y lo guardaba en el almacén que se llamaba babeque el gran almacén, ¿no? Y cada vez que tú querías iba y comía. Pero los hombres tenían que salir a pescar y a cazar, y no todos los días había la dicha de cazar y de pescar. Por lo tanto, el consumo de proteína cárnica dependía de la suerte de los cazadores y pescadores. Entonces, los españoles llegaron, veo que un pequeño escrito que dijo José Guerrero, ellos no les gustaban las iguanas, a los españoles cuando llegaron aquí no quisieron comer iguanas, no quisieron comer caracoles, no quisieron comer nada de eso, y ellos le metieron mano a los perros de los taínos. Eso es así. Sí, correcto. Por la falta de carne en su dieta. El perro mudo era obeso. Y los taínos no se lo comían. Y los taínos no se lo comían, por lo tanto, ellos vieron esa oportunidad. Pero mira, es importante eso que tú planteas, porque los que llegaron a la Isabela con poco bastimento, como se le llamaba, lo que trajeron fundamentalmente fue vino, porque no bebían agua, trajeron harina en poca proporción en esa famosa ánfora de barro, trajeron pan y trajeron bizcocho. Pero ¿qué pasa? Que en ese clima húmedo y cálido, el bizcocho y el pan se le llenó de moho rápidamente. Entonces ahí se vieron sin comida, el vino se le hizo vinagre por las altas temperaturas y sin bebida. Entonces ahí fue donde tuvieron que adaptarse a comer el casabe y a comer los productos del mar y cárnicos que los taínos tenían. Y los perros de los taínos. Es correcto. Entonces, mira, el casabe juega un papel extraordinario. La dimensión histórico-alimentaria que tiene el casabe es para convertirlo en patrimonio cultural de la humanidad. Porque si los españoles no hubiesen comido casabe, se mueren de hambre en esta isla española. O sea que fácilmente usted y yo ni siquiera hubiésemos existido. Correcto. Entonces, luego que los españoles se organizaron, decidieron, bueno señores, llegamos aquí, vengan todos, vamos a hacer todo lo que queremos aquí. Mandaron a buscar sus alimentos para reajustar su dieta y comenzaron a traer las reses, los cerdos, los caballos, pollos, pavo, pato, ganso, todos esos animales superiores los trajeron.
todos. Trajeron también muchísimos vegetales, Y la vegetales, lechuga. habichuela, la sal, perdón, trajeron... O sea, que los había taínos sal. cocinaban, Sí, había sal. ellos usaban sal. Pero ellos tenían su sal de mar, como le llaman, pero fundamentalmente el ajo, la cebolla y otros condimentos como son las aceitunas y las alcaparras, el aceite de oliva, que no eran propios de aquí, El aceite de soya, el el aceite de soya, que era lo que le daba ese condimento del cual su paladar estaba acostumbrado. Entonces, ya viendo que cuando los españoles llegaron aquí, comenzaron a imponer su dieta, ellos consumían muchos caldos. El taíno consumía caldo, él hacía un caldo bien sencillo con los ajís, pero ya el español nos da ¿cuáles son los caldos españoles? Sí, fundamentalmente los españoles, acuérdate, El cocido. que hacen cocido, hacen lo que nosotros llamamos patica, hacen el Caldo mondongo, gallego, que es el mondongo. el mondongo, que ellos no le llaman mondongo, ellos le llaman callos. Ajá, callo. Entonces, pues traen eso y evidentemente lo imponen. Y otro dato gastronómico importante, o sea, los españoles nunca en su vida comieron moro. Eso lo crearon ellos aquí, cuando les sobraban las habichuelas y el arroz. ¿Qué hacían en la noche? Lo mezclaban y a eso le llamaban moros y cristianos. O sea que mezclaban cosas que no en Europa nunca se mezclaron, que la lucha de los moros no católicos y los cristianos españoles católicos. ¿Y eso ellos lo mezclaron para ellos o para sus esclavos? Lo mezclaban para los esclavos primero y después vieron que era rico y Que se lo funcionaba, que fue más o menos también lo que pasó con el concón, Es correcto. que era el residuo. para echárselo a los cerdos. Pero qué bueno un conconcito con habichuela, ¿eh? Eso es así. Para mí eso es el final. Entonces, ya pasando de lo que sucedió con los españoles, ya nos damos cuenta que nosotros, la dieta dominicana, pudiésemos decir, o sea, la bandera, son todos los ingredientes que no existían aquí, que trajeron los españoles. Así que, Más lo que existían aquí, acuérdate. pero por ejemplo el arroz, la habichuela, Claro, la carne, todo eso sí, pero fíjate que ya vimos lo que había con los taínos y vimos cómo la negra, que vamos a hablar, vamos a hablarlo ahora. coge de ambas cosas y crea un sazón único que es el dominicano. El que sazón no hay otro dominicano. igual. Entonces, luego de que ellos comenzaron a organizarse, trajeron todos esos ingredientes, los taínos comienzan a escasear porque se van muriendo por todo el proceso Lo van a exterminar. sí, los van exterminando por el mismo proceso de esclavitud. Ellos, me imagino que fue una decisión de negocios, dijeron, se nos están terminando los taínos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a comenzar a traer esclavos africanos. Los españoles, aquí me surge una pregunta de historia. Los españoles utilizaban los esclavos africanos en otras conquistas. Claro. Acuérdate que el imperio español fue un imperio que logró integrar todas las provincias hoy de la península ibérica. Conquistaron el noroccidente de África, conquistaron gran parte del Mediterráneo. Hay una obra fabulosa que se llama El Mediterráneo y el mundo mediterráneo en la época de Felipe II, que es cuando ellos pierden todos esos territorios que tenían. Esos territorios conquistados. Por ejemplo, el caso de el Manco de Lepanto fue en una de esas guerras que ganó España, que perdió en la mano, el brazo. Entonces, eso hacía que los españoles llevaran muchos esclavos de África como servidumbre, que fueron los primeros que trajeron aquí. Eran los que trabajaban la casa, limpiaban la casa, suapeaban la casa, fregaban, lavaban la ropa y cocinaban. Y también los cultivos. Correcto. Entonces llegan los esclavos africanos a solventar una falta de mano de obra Correcto. para los españoles, y según he leído también, estos esclavos se encontraron aquí con muchos ingredientes que ya conocían. Ellos se encontraron aquí con el plátano, ellos se encontraron aquí con el arroz. Correcto. Háblanos un poquito más de esa dinámica que sucedió cuando llegó ese esclavo africano a la isla
¿Qué pasó ahí a nivel de dieta, de consumo de alimentos? Mira, los primeros africanos llegaron con Fray Nicolás de Obando en el 1502. Esos ya 10 años después de la llegada de Colón. Es correcto. Esos negros ya estaban adecuados a la cultura española en la servidumbre en la península ibérica. Y ellos sabían a lo que venían. Ellos sabían a lo que venían. Y vinieron a la servidumbre. Ahora, lo que traen a partir del 1516 para la industria azucarera, esos son esclavos del África, que venían del África y que ya evidentemente, como tú dijiste, conocían esos alimentos que preparaban los españoles, que lo llevaron a la península de Asia Menor, de la India, de la China, y ellos lo conocían, evidentemente. Pero también los canarios y Colón, que vienen de la Canaria, traen de las Islas Canarias el ñame, que es un tubérculo africano, traen el molondrón, traen la gallina pinta o guinea, traen el guineo, que son productos típicamente africanos, y que esos productos ya lo consumían los españoles. Evidentemente que los africanos esclavos, cuando lo ven, eso pues se convierte en un elemento de familiaridad. Pero hay un dato importante: esos esclavos, ¿con qué los alimentaban en 30 días que duraba la travesía desde el África hasta América? Lo alimentaban con coco seco que traían de Indonesia, con el árbol de la castaña y del pan de fruta que lo traían de Indonesia. Eso hizo que el negro esclavo durante 30 días comiera esos 3 alimentos y que se familiarizara y que lo integrara de manera tal a su cultura, porque fue lo que lo salvó, que hoy día la herencia africana en esta isla y en toda América caribeña está estrechamente vinculada con la castaña, el pan de fruta y el coco, al punto de que tú vas a una casa de un negro mulato descendiente de esclavos y en el patio hay una mata de castaña, una mata de pan de fruta y 1 o 2 matas de coco. Eso es un elemento sumamente importante que explica cómo una sociedad esclavizada se vincula con un alimento que lo forzan a comerse durante 30 días de travesía, y que eso se convierte en un elemento tan importante que hoy día en el este, en Samaná, en el suroeste, el uso del coco dentro de la gastronomía cocola, dentro de la gastronomía de los negros libertos, dentro de la gastronomía de los mulatos, dentro de la gastronomía de los haitianos, es un elemento esencial dentro de la gastronomía dominicana. Ok, entonces aquí va otro tema. Los africanos ¿trajeron algún ingrediente ellos? No. El único elemento que trajeron los africanos fue lo que venía en el barco con que le daban alimento. Ellos no podían traer nada, venían esclavizados con cadenas y no tenían capacidad. Además, los esclavos que vinieron aquí, España no iba a cazarlos al África, no. Estaban en España. Toda la costa occidental del África era centro de venta de esclavos. ¿Por qué? Porque en África son tribus y cada tribu tiene una etnia diferente. Los problemas agudos étnicos culturales del África es porque cuando los europeos conquistaron a África, la dividieron. Fíjate que las divisiones políticas de África son líneas rectas y metieron varias culturas de etnias diferentes en un mismo territorio. Y cuando una gobierna, la otra no quiere. Por eso es que se viven matando históricamente. Eso es un hecho que pocos historiadores lo analizan. Entonces, en esa guerra, los prisioneros de guerra lo llevaban a la costa para vendérselo a los esclavistas europeos. Entonces, era gente que no podía traer nada. Como te dije, todos esos productos que vienen, que son africanos, vienen de las Islas Canarias por los canarios o los mismos españoles que lo introducen en los barcos esclavistas. Ok, entonces habiendo dicho esto y entendiendo un poquito lo que sucedió con ese esclavo que llegaba aquí con las manos vacías, llegaba a trabajar, el negro africano, el aporte que hizo, o la negra africana, que era quien cocinaba, no era el negro, era la negra.
ellos lo que hicieron fue hacer recetas, hacer mezclas, decir, yo conozco esto, esto va con esto, yo creo que esto sabe bien de esta manera, y me imagino, y usted me corregirá, que ellos tenían más apertura a ser creativos cuando cocinaban para los esclavos que cuando cocinaban para los españoles. Siempre y cuando los españoles le daban los suficientes ingredientes para preparar una buena comida a los esclavos, porque le daban lo que sobraba y lo peor y muy limitado. La negra aprendió a cocinar, a mezclar, fue en la cocina del español donde era esclava. Por eso, en la historia gastronómica de América, la primera fusión la hace la negra en la cocina del español, que mezcla lo africano, lo europeo y lo taíno. Eso es un elemento muy importante que en nuestra gastronomía no se ha resaltado todavía. Ok, entonces ya estamos entendiendo que la esclava africana vino, aportó técnica, aportó sabores, aportó conocimiento y utilizó su creatividad primeramente para el esclavo, y luego me imagino que el español dijo, yo creo que eso como que sabe bueno, entonces vamos, yo quiero de eso también. Entonces yo creo que ya podemos ir concluyendo con nuestro conversatorio. ¿Hay algo más que usted entiende que sería bueno que nuestro público conozca sobre esta fusión de etnias y cómo eso se representa hoy en lo que usted seguro se comió ayer en su casa? Ahorita. Mira, decir cosas que hay poco resaltada y estudiada en este sincretismo étnico-cultural de nuestra gastronomía tripartita no es lo suficiente. Es apenas el inicio. O sea, este país, y tú lo tienes en la preparación que yo hice, este país ha recibido más de 20 aportes gastronómicos de más de 20 grupos culturales inmigratorios que han llegado a este país hasta hace poco tiempo todavía. ¿Por qué? Porque la revolución del 1965, que fue los otros días, trajo elementos nuevos en la gastronomía dominicana de consumismo. Y el hecho de que hoy en nuestro país tengamos una incidencia tan grande de la gastronomía, de la comida rápida norteamericana, es fruto de ese proceso que se da de transculturización con la droga, con las discotecas, con todas esas cosas que se dan a partir del 1965. El romo. Entonces habría que hacer muchas mesas redondas con los aportes de cada una de esas culturas, porque nosotros tenemos cantidad de alimentos que traen esos grupos de inmigrantes que son hoy parte de la cultura dominicana. El niño envuelto, eso es un nombre de una gastronomía árabe que nosotros la nacionalizamos y le damos su propio. El quipe tiene una connotación impresionante de fusión, porque tú te comes un quipe árabe, esa señora que lo hace ahí en la Churchi, y un quipe dominicano, y son diametralmente opuestos en términos de sazón y de gusto. Entonces, la gastronomía nuestra es la más rica de todas las Antillas y una de las más ricas de América. ¿Por qué? Porque tiene un origen tripartita de 3 culturas y tiene más de 20 aportes culturales de otros grupos que han hecho de esta gastronomía nuestra un variopinto único en las Antillas. Yo creo que por esa razón, por segunda vez, nos han declarado capital de la cultura gastronómica del Caribe. Y cerrando el tema, agradeciéndole, don Bolívar, enormemente por la cantidad de información y la claridad de la información. Caribe Gastronómico, en su primera edición, pretende contar este conversatorio que tuvimos el señor Bolívar Troncoso y yo sobre cómo fueron esos procesos históricos y cómo influyó en la cocina en un menú de 8 tiempos. Tenemos 3 chefs que han cocinado en las mejores cocinas de todo el mundo, Cocinas Estrella Michelin, Carlos Romero, Mikey Faxas y Paulette Tejada, que están por aquí. Pueden subir al escenario para que las personas los vean. Ellos han hecho un esfuerzo por entender este proceso y llevarlo a la cocina, llevarlo a técnica, llevarlo a emociones, llevarlo a procesos de cocina que realmente nosotros como dominicanos podamos entenderlo, podamos apreciarlo y podamos decir que la República Dominicana
tiene bastante que ofrecer, primero a nosotros mismos, los dominicanos, y luego al mundo. Muy agradecido a todos los que están aquí escuchando. Yo creo que ya con esto cerramos. Claro que sí. Muchas gracias. Muchas gracias. Pregunta, claro. A solicitud. ¿Quieren preguntas del público? Ella no se puede. Yo sé que el coco se usaba mucho, pero aparte del coco, ellos no usaban el aceite de coco. Evidentemente, cuando hablamos del coco, estamos hablando del uso de este producto como aceite. Como aceite. Como aceite para el condimento y la cocción de los alimentos. Eso era fundamental. El aceite, o sea, que era el aceite. Aceite de coco. Mire, pero nosotros aquí en la República Dominicana, yo recuerdo hace muchos años que se usaba mucho el aceite de coco para cocinar. Ya las personas aquí no lo usan, ¿no? No, se está volviendo. Hay una... Yo lo usé mucho. Sí, claro, pero ya tenemos varias industrias que están procesando aceites esenciales, porque además de que se ha descubierto que el coco es un condimento de primer orden, tiene el Omega 4 y se está consumiendo una cucharadita como saludable antes de acostarse. Pero además es bueno que se sepa que el coco, además de ser el carburante para cocer los alimentos de los negros, de las culturas negras, también era un medicamento. El coco se usaba cuando había problemas de cálculo renal para ayudar a expulsarlo, como diurético. Pero también el aceite de coco, que lo cocinaban y lo dejaban que hiciera concha, lo usaban para todo lo que eran las llagas y fundamentalmente en la piel, y para alisar el cabello de las negras para que se le pudiera meter el peine. Yo he escuchado que el proceso mediante el cual se estableció el arroz, la habichuela y la carne de res fue un proceso de planificación por parte del Estado, sobre todo una política alimentaria del gobierno de Trujillo. ¿Qué usted tiene para abundarnos al respecto? Fue antes, Trujillo lo consolidó. La intervención norteamericana del 16-24 hizo una campaña muy grande en el país con el personaje típico, que era un campesino con un sombrerito de calzo medio roído, que se llamaba Concho Primo. ¿Por qué? Porque la cosa crítica que generó la intervención era tan fuerte que aquí todos los campesinos se decían copay, comay. Y cuando conversaban le decían copay, comay, la cosa está crítica. Concho, la cosa está crítica, y de ahí viene el término concho primo, porque cuando no eran compadres eran primos. Siempre se buscaba la familiaridad que identifica la idiosincrasia del dominicano. Okay, de ahí viene el personaje Concho Primo. Entonces, como era un personaje típico que los americanos lo satirizaban en la intervención como una manera de decir que el dominicano vivía marginado, con poca educación. Entonces, cogieron ese personaje y le cruzaban un plátano en la cabeza y le decían que el dominicano, el campesino, era bruto porque comía mucho plátano y eso generaba proteína. Y esa fue la campaña norteamericana para introducir el cultivo de los cereales de arroz. Ok, esa campaña fue desarrollada en Estados Unidos. ¿Y quiénes fueron los que introdujeron la mezcla de arroz, habichuela y carne? Los negros que vinieron a la intervención de Luisiana del sur de los Estados Unidos, que comían arroz diario. Ahí es que viene el origen de la bandera dominicana, es en la intervención norteamericana. Y Trujillo, que fue creado a imagen y semejanza de la política norteamericana, siguió ese proceso. ¿Y qué hizo? Bueno, trajo inmigrantes japoneses, filipinos, los hermanos que vinieron, lo trajo Ulises Ceró en la década de 1880 para construir el tren Puerto Plata-Santiago, que se establecieron en Mao. Trujillo le dio para que hicieran el primer canal de riego en esa zona
desde el río Yaque, pasando por la ciudad de Mao, que es la Venecia de República Dominicana, y otra vez echando las aguas en el Yaque del Norte, que se llama el canal Messier Bogart, que fueron los hermanos Bogart, que fueron los que desarrollaron las primeras plantaciones de arroz en la zona de Mao, por política de Trujillo. Pero anteriormente, Horacio Vázquez estableció una colonia de filipinos a la entrada de lo que hoy es Villa Vázquez, y le construyó el primer canal, por eso se llama el Canal Vázquez, Horacio Vázquez, y esos fueron los primeros que en la línea noroeste sembraron arroz. O sea, hay poca información de todos esos datos y hay que recolectarlos, pero realmente los americanos fueron los que introdujeron como política de Estado el cultivo del arroz, y luego Trujillo continuó esa política. ¿Por qué nosotros, siendo una isla, consumimos tan poco pescado? Eso es parte de la cultura, de la idiosincrasia. O sea, nosotros, 80% de nuestra etnia es mulata de origen negro. Y nosotros venimos de una cultura africana, de una cultura española mediterránea, no litoral, donde la tradición gastronómica del mar es muy limitada. Esa es la razón por la cual somos una isla de espalda al mar. Ni nadar sabemos. No te oí, Xiomarita. No sabemos ni nadar. Xiomarita dice que no sabemos ni nadar, imagínate. ¿Cuál piensa usted o cuál piensa de varios de los productos que podemos impulsar como marca país en este momento? Mire, yo personalmente, es una opinión muy personal, en este país tenemos que lograr el rescate de los platos icónicos por región, porque la diversidad gastronómica de este país no nos va a colocar en el mapa mundial del turismo si no tenemos diversidad. Entonces, el chivo liniero, el chacá del sur, la comida cocola de San Pedro, la comida de los negros libertos de Samaná, la comida del centro del Cibao. Por ejemplo, aquí el 99% de los dominicanos no saben que hay un plato típico de la provincia de Payá, y no de Moca, sino de los municipios cercanos, que se llama buche perico. Y la gente ve un restaurante buche perico y no sabe por qué. Y es un sancocho. ¿Cuál es la diferencia? Que le echan maíz tierno caqueado, como dicen. Entonces hay por ejemplo, el guanimo. El guanimo es el pastel en hoja de los indígenas y es un plato exquisito, se prepara dulce y salado. Entonces lo que hay primero es que rescatar esos platos icónicos por región y valorarlo, y que estos chicos, esta muchachita que es una maravilla en gastronomía taína, está revolucionando y rescatando, que eso es lo valioso, empiecen a darle el toque que tiene que tener en materia de lo que son las nuevas tendencias, la alta cocina dominicana, y vamos a lograr una gastronomía diversa, y vamos a tener no una marca gastronómica país, sino una marca gastronómica regional, que va a hacer del país la tacita de oro, la gastronomía del Gran Caribe. Gracias. Chambre, claro. No se oye, Xiomarita. Buenas tardes. Lo importante también, Bolívar, es que el Ministerio de Educación se enrole en esto. ¿Por qué? Porque es muy fácil. Por ejemplo, los chefs tienen conocimiento, las personas que hacen estudio de la gastronomía dominicana, pero ¿y los muchachos? ¿Y los estudiantes? Que no saben ni siquiera qué es una arepita de mano. Que la chola está en Palenque, que nada más hay que dar un viaje, en vez de irse afuera del país en vacaciones o poner en campamento de verano, que también los padres cojan vacaciones para que se vayan a conocer la chola en Baní, en Palenque, por ejemplo, el majarete en Quijaquieta, la arepita de mano ahí en el mercado, o sea, todas esas cosas. De Baní, perdón. El asunto es que usted le pregunta a un muchacho, ¿tú conoces tal cosa? No sabe. ¿Y la guloya, tú la conoces? No. Entonces no saben nada de su país. Y si no lo conocen, no lo pueden apreciar.
y si no la aprecian, no pueden preservarlo. Eso es así. Gracias, Xiomarita. Si me pudiera decir cómo entra el mofongo y la habichuela con dulce. Mire, el mofongo, sí, ella participó. El mofongo hay que investigar. Yo no me atrevo a darle una conclusión precisa. ¿Por qué? Porque el mofongo se hace aquí en Puerto Rico y no lo disputamos. Entonces falta investigación para ver quién fue el primigenio. Pero es un plato dominicano y puertorriqueño, el mofongo. Majaba el plátano para comerlo. Entonces todavía falta información. La habichuela con dulce, todos los estudios y las investigaciones dicen que es un plato que se crea aquí con un señor que viene de la parte francesa y que es un plato icónico que no se hace en ninguna otra parte del mundo. Ese es orgullo. Tenemos 3 platos que son endémicos, podemos decir. Habichuela con dulce, el pastel de cebolla y, óigase bien, una bebida que es espectacular, morir soñando. Solo aquí se hace, porque eso tiene una técnica que no todo el mundo la practica. Si usted le echa el jugo de naranja a la leche, no le echa el hielo y lo mueve, se corta. Entonces esa técnica es muy dominicana y es una de nuestras bebidas únicas de este. Es correcto. Naranja agria, ¿por qué? Porque la naranja agria también como condimento está muy vinculado al negro. Y los negros sabían que la naranja agria le daba un sabor especial a los alimentos. Pero también descubrieron que la naranja de babor constituye uno de los reconstituyentes energéticos más importantes del mundo. Y que ellos, para no morirse, cuando trabajaban muy afanosamente, la negra buscaba la naranja de babor y se la exprimía en la boca al negro y se recuperaba. Ustedes quieren ver, cuando tengan un hambre loca, bébanse un jugo de naranja de babor y se van a recuperar totalmente. Esos son parte de esos elementos gastronómicos nuestros. Y para la resaca. Y para la resaca, evidentemente, de primer orden. ¿Qué diferencia hay entre la naranja agria? Pérez. ¿Qué diferencia hay entre la naranja agria normal y la naranja de babor? Sí, la naranja de babor es un híbrido entre la china, que le llamamos nosotros, a la naranja dulce, y la agria. Es un híbrido. ¿A dónde se consigue ahora? La naranja de babor está casi en extinción con la tristeza, pero habemos gente que le estamos conservando. Yo tengo en mi parcela, te traigo. Ella quiere recuperarse para tener energía y poder tener con qué responder. Bueno, pues ya entonces con esto culminamos. Pueden seguirnos en las redes sociales, Fundación Sabores, Culinary Group, The Plus Workshop y Caribe Gastronómico, para enterarse de todas las otras acciones que vienen luego de que culminemos con la cena que tenemos el 8 de mayo. Muchas gracias a todos, muchas gracias señor Bolívar, muchas gracias a los chefs, ya que sin ellos no pudiésemos interpretar el conocimiento que el señor Bolívar nos transporta. Gracias a Aura Amor también por permitirnos estar aquí.